Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 10 del paper de Historia y Cultura Hispanoamericana, que se titula La evangelización en América Latina. En este módulo vamos a reflexionar sobre la influencia que ha tenido el poder eclesiástico durante siglos, tanto religioso como político o civil, y que perdura en la actualidad. Conoceremos las órdenes religiosas creadas para extender la religión cristiana, sus crisis y la propia crisis de la Iglesia, que encontró limitaciones con adversarios políticos o religiosos, y cuál fue su papel durante las guerras de la independencia con España. La Inquisición, la Reforma y la Contrarreforma serán algunos movimientos que tardíos también llegarán a la América colonial, causando más muertes entre españoles y criollos que indios. Vamos a concluir haciendo una reflexión sobre cómo la evangelización supuso mucho más que una mera extensión de ideas religiosas. Es un acontecimiento que formará parte de la historia para otras disciplinas, como la filosofía, antropología o arquitectura. Vamos a empezar hablando de las funciones de la Iglesia, el poder civil y religioso. La colonización supuso ejercer un control político y económico por parte de la corona española, pero también fue un logro para la Iglesia poder expandir la religión cristiana y evangelizar a nuevos fieles, que según ellos adoraban a dioses paganos y ejercían religiones bárbaras. Los reyes católicos promovieron la evangelización y fue legitimada con las bulas concedidas de diferentes papas. Mientras que el objetivo misionero de la Iglesia era extender la religión cristiana y crear una sociedad pura y utópica de valores cristianos, para los virreyes y las figuras políticas de poder era someter a los indígenas. De esta manera les enseñaban castellano y asimilaban los valores españoles, destruyendo todas las creencias y costumbres nativas. Los descubridores mostraban poco interés por la evangelización, excepto Cortés y los encomenderos, los encargados de trasladar a los indios para llevarlos a trabajar a las minas o a otros lugares. Tampoco ponían de su parte, a pesar de, según las leyes de Burgos de 1512, debían ser ellos quienes acompañasen a los indios a la iglesia los domingos o al acabar la jornada laboral, pero no lo hacían. Por lo tanto, la evangelización durante el siglo XVI recayó en las órdenes religiosas. Los misioneros se dieron cuenta de que la misión a la que eran enviados era muy diferente en la teoría que en la realidad, y muchas veces tenían que enfrentarse con grandes problemas burocráticos, sociales, políticos o económicos. Los primeros evangelizadores comenzaron en el Virreinato de la Nueva España, creándose en 1553 la primera provincia franciscana llamada 12 Apóstoles. Debido a las guerras civiles, llegan más tarde a Perú, de Quito a Lima, Trujillo y Cuzco. En 1555, en la actual Paraguay, se fundan las primeras reducciones, con el obispo Pedro Fernández de la Torre. La evangelización sigue su extensión por el sur de Perú hacia Chile. En 1575, los franciscanos llegan a Venezuela. Al principio, los misioneros deambulaban a pie para transmitir la palabra de Dios, pero enseguida fue necesario aplicar metodologías más eficientes, puesto que la población estaba muy dispersa y las condiciones ambientales dificultaban su acceso. Por ello se utilizó el sistema de encomiendas, es decir, trasladar a los indios a un mismo lugar y obligarles a vivir todos juntos en el mismo sitio. Esto facilitaba el trabajo a los evangelizadores, que tenían a todos los indios en el mismo lugar y no tenían que desplazarse. Más tarde se creó el sistema de las reducciones, pequeños asentamientos comunitarios donde vivían los indios apartados de españoles para facilitar la evangelización, ofrecerles protección y control de recaudación de impuestos. Las reducciones fueron organizadas con mayor eficacia por la orden de los jesuitas,
que por los franciscanos, habiendo diferencias entre las de los virreinatos de Nueva España y del Perú. El virrey Francisco Álvarez de Toledo fue un gran propulsor de este sistema en Perú, ya que aquí los indios estaban mucho más dispersos que en el otro virreinato. En 1549, a través de una cédula, se abolió la dependencia de los indios con los encomenderos, sustituyéndolas por los misioneros. La evangelización logró grandes resultados. Los indígenas aprendieron a creer en un solo Dios y actualmente países como Ecuador o México tienen una alta participación misionera, así como devoción practicante de los dogmas y costumbres cristianas. Vamos a pasar ahora a hablar de las principales órdenes religiosas. Y vamos a comenzar con los franciscanos. Fue una orden fundada por San Francisco de Asís en el año 1209 y fueron los primeros evangelizadores que llegaron hacia 1493. Estaban inspirados en Fray Juan de Guadalupe, cuyo deseo era la creación de una nueva ciudad construida por los pobres, dirigida por los religiosos como si fuera una nueva Jerusalén. Hasta la colonización se hablaban alrededor de 40 lenguas en Sudamérica. Los franciscanos hicieron un gran esfuerzo por aprender sus lenguas, que no consideraban vulgares, y en vez de enseñar castellano, trabajaban por traducir los textos cristianos a su lengua más extendida, el náhuatl. Esto fue motivo para que fueran juzgados por la Santa Inquisición. Eran partidarios de mantener separados a indios y españoles para que no los contaminasen con las malas ideas hispanas y conseguir su anhelado objetivo de crear la nueva ciudad cristiana. En realidad, ambas visiones descritas son injustas. Los nativos americanos de las diferentes áreas que se conquistaron en América, desde aproximadamente la mitad del actual Estados Unidos hasta la actual Argentina, pasando por las islas caribeñas, tenían sus propias culturas y civilizaciones, algunas más avanzadas, como la azteca o la inca, y otras menos avanzadas, como en algunas zonas del Brasil, donde todavía eran cazadores y recolectores, como en la época paleolítica. Por otra parte, no eran personas que vivieran en una inocencia dorada, como algunos evangelizadores querían hacer creer. Cuestionados por los colonos, que ponían en duda las capacidades intelectuales de los indios, pero apoyados por el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Zumárraga, se crearon las primeras escuelas primarias para indígenas, en 1523 en Texcoco y 1525 en México. La evangelización, por tanto, marcó un hito muy importante para grandes disciplinas como la historia, filosofía y especialmente la antropología, que aunque nace en el siglo XIX y se consolida como tal en el XX, sin duda considera a los misioneros como predecesores, ya que estudian y describen los pueblos indios. Los franciscanos fueron testigos de las atrocidades que cometían los colonos contra los inocentes indios. Fueron fieles defensores, además de educadores. Algunos de los primeros y más conocidos son Fray Antonio de Olmos, Fray Toribio Benavente y Fray Bernardino de Sahagún. Su vestimenta estaba formada por el escapulario, color marrón, y un cordón con 3 nudos formado por la cruz y los brazos abrazados de Jesucristo con los de San Francisco de Asís, con el lema Paz y Bien. De los dominicos. Surgen con la cruzada de la Iglesia Católica y la nobleza de Francia. La orden nace tras la muerte de Santo Domingo de Guzmán en 1221 y llegan al Nuevo Mundo hacia 1509 procedentes de Salamanca. Hacia 1532 crean las provincias de los dominicos en Nueva España, Chiapas y Guatemala y se extienden por Nueva Granada y Perú. Dirigidos por Fray Pedro de Córdoba, tuvieron por objetivo predicar, crear cofradías y hermandades, dar docencia universitaria y realizar reflexiones teológicas. Su hábito es blanco con una capa negra y un rosario de 15 misterios, y suelen representarse acompañados por un perro. Su labor fue muy importante, ya que junto con los franciscanos denunciaron los abusos producidos contra los indios. Destaca la labor de dominicos como Antonio Montesinos o Fray Bartolomé de las Casas, quien expuso 5 condiciones para que la predicación tuviera éxito. 1. Los predicadores no deben ejercer dominio sobre los oyentes y estos deben comprenderlo así. 2. Los oyentes deben de estar convencidos de que los predicadores no quieren riquezas. 3. Los predicadores deben ser empáticos y escuchar pacíficamente.
4. Los predicadores deben sentir amor y caridad por la humanidad. Y 5. Los predicadores deben llevar una vida ejemplar, la de los mercenarios. La Orden de la Merced fue fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, en Barcelona, como alternativa para ayudar a los cristianos cautivos por los musulmanes de la época. En América llevan a cabo la evangelización en Guatemala y sur de los Andes. Se sabe poco acerca de su labor exacta en el continente por falta de documentos. Los frailes más conocidos durante la evangelización fueron Fray Bartolomé de Olmedo, presente en México, y Fray Diego de Zambrana. Estos monjes vestían con escapulario, esclavina y hábito blancos. Sus principios compartidos con otras órdenes era la de pobreza, obediencia y caridad, pero además añaden uno propio, ayudar a los débiles de fe. Y con esto pasamos a la Orden de los Agustinos. La orden comienza en 1244, inspirados en San Agustín. Llegan al Nuevo Mundo a partir de 1533, en México y Perú. El emblema de esta orden está formado por un libro que representa el saber y las enseñanzas tan importantes para San Agustín, y un corazón atravesado por el dardo de la caridad. La corona quería que esta orden se estableciera en Santa Marta, en Colombia, pero ellos querían fijar su sede en Nueva España, junto con las otras órdenes religiosas, y esto hizo que su llegada se retrasase. Predicaron en zonas donde todavía no habían llegado franciscanos ni dominicos. Estaban con una población seminómada, por lo que tuvieron que organizarse para una mayor eficacia. Los agustinos se repartieron las zonas y aprendieron diferentes idiomas. Seguidamente transmitían el cristianismo y cuando consideraban que estaban suficientemente catequizados, construían edificios. Edificaban pueblos en forma de cuadrado y construían canales para conducir el agua, creaban iglesias, conventos, plaza central, hospitales, etc. Se diseñaba por frailes, pero la mano de obra la ponían los indígenas, con el resultado de un arte bastante peculiar. En los conventos enseñaban a leer y escribir, y también a cantar, ya que otorgaban especial importancia a la música como fuente más para enseñar los valores cristianos. Conocidas sin duda las labores de los agustinos, Fray Pedro Juárez Escobar, Fray Andrés Mata o Fray Juan de Utrera. Su vestimenta está formada por el hábito y cinturón negros. Pasamos por último a la Compañía de Jesús. Fueron los últimos en llegar, sobre el año 1566, ya que su fundación fue en 1534 por San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, entre otros, caracterizada por el apoyo incondicional al Papa y leales al movimiento de la Contrarreforma. Durante toda su presencia, jesuitas y papas contemporáneos fueron de la mano. Entrando el siglo XVIII, la Iglesia atravesaba una crisis, ya que comenzaba a extenderse los partidarios de políticos o figuras no eclesiásticas que querían quitar el poder que el papado ejercía sobre cualquier decisión, jansenistas, filósofos franceses, etc. Ambos en detrimento. Portugal, Luis XV de Francia o Carlos III de España expulsaron a los jesuitas con la intención de dejar claro quién era el que mandaba. La Orden de la Compañía de Jesús sufrió otras 2 expulsiones más, pero actualmente es la más numerosa, que se titula La mujer comprometida con la evangelización. La mujer fue requerida para enseñar a los indígenas desde 1525 con la necesidad de fundar un monasterio de mujeres que a su vez educasen a las hijas de los caciques. Los obispos, también partidarios, apoyaron la causa y en 1530 se construyó en México una casa y monasterio para mujeres. En 1542, Fray Juan de Zumárraga insiste en que esta misión la realicen las monjas. Se crean 2 nuevos monasterios en México, uno perteneciente a la Orden de los Franciscanos y otro de dominicos. Al igual que había órdenes religiosas masculinas, se crearon femeninas presentes en América, aunque con mucho menos poder político y social. De la Orden de Franciscanos se crearon para mujeres las órdenes de las Clarisas en 1551 y las Capuchinas en 1540. Otras órdenes fundadas fueron la Orden de las Agustinas, las Dominicas, Trinitarias, Carmelitas y las Mercenarias. En general, las mujeres evangelizadoras transmitieron y educaron valores cristianos a mujeres españolas y criollas.
La educación de la mujer estaba muy limitada, al igual que ocurría en Europa. Al punto 5, que se llama la Inquisición en América. El siglo XVI fue una época de gran preocupación en el sector eclesiástico por mantener su estatus y creencias. La Iglesia atraviesa una crisis por las nuevas ideas del agustino Martín Lutero, que plantea una reforma religiosa y que supone un gran movimiento revolucionario que se extiende desde Alemania. Hay una lucha entre católicos y protestantes en Europa y surge la Contrarreforma. La Iglesia católica reacciona y se vuelve más exigente. Comienza una captura continua y desmedida de todo lo que considera herejía, juzgado por los tribunales propios de la Iglesia, creados para este fin y apoyados por el poder político, el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478 en España. Las prácticas inquisidoras se extendieron por toda Europa y también llegaron a América, aunque menos atroces en número e intensidad. El clero presente en la isla de La Española transmitió las quejas a la corona. Esta, junto con el apoyo del más importante inquisidor en España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, delegó en los obispos presentes en América las funciones como inquisidores y el primer juicio, auto de fe, por Inquisición se celebró en 1523 en Santo Domingo. La víctima fue Alonso de Escalante. Finalmente se crearon tribunales fijos como en España, en Lima, en México y Cartagena de Indias. Tenían sus comisarios que también abusaban del poder, igual que ocurría en España. Se calcula que entre 1536 y 1543 el obispo Juan de Zumárraga juzgó 150 casos por blasfemias, brujería, superstición, bigamia, etc. La Inquisición persiguió a mestizos, negros, sangres mezcladas y criollos. Entendieron que los indios tenían derecho a la indulgencia, ya que estaban en el proceso de aprender la nueva fe. Algunos de los casos más sonados son el de un grupo llamado Iluminados en Perú, dirigidos por el dominico Fray Francisco de la Cruz, en el que todos fueron condenados a morir en hoguera, incluido el fraile, la beata Ángela Carranza o el auto de la Gran Conjuración de Perú, en 1639, en el que fueron juzgados 62 judíos, casi todos de origen portugués, que habla sobre la Iglesia ante la independencia de América colonial. Durante la independencia hispanoamericana, tanto los nacionalistas como los independentistas intentaron buscar el apoyo económico e ideológico de la Iglesia. Desde el siglo XVI al XVIII, los obispos eran elegidos por la corona, por un derecho de patronato. Casi todos los obispos asentados en América procedían de la península y por lo tanto se identificaban mayoritariamente con los intereses de España. En cuanto había sospechas del apoyo a la corona, eran devueltos a España o directamente apartados de la diócesis, como les ocurrió a José Pérez Armendáriz o a Narciso Coll Prat. Algunos párrocos hicieron una gran aportación durante la lucha de independencia, como Miguel Hidalgo Costilla o José María Morelos, en Nueva España, que proclamaron la Virgen de Guadalupe como patrona de la Revolución Hispanoamericana. Estos fueron ejecutados de una centena de curas en México y otros muchos fueron excomulgados. Pero con la llegada del liberalismo de Fernando VII y con los informes de clérigos americanos que enviaban al Vaticano exponiendo que la fe estaba en crisis, optó por mantener una posición más neutral. Roma se negó a cooperar con los nuevos líderes que además buscaban tener los mismos derechos que había ejercido la corona sobre la Iglesia, como el derecho de patronato. Muchos curas y obispos fueron enviados a España, otros murieron y no ocuparon estos cargos. Roma perdió cerca del 50% del clero en América, y el patrimonio de la Iglesia descendió drásticamente desde la expulsión de los jesuitas en 1767. Bueno, con esto podemos dar por terminado el módulo sobre la evangelización en América Latina. Muchas gracias por habernos escuchado.